Este pastel sabe horneado. Sígueme en Instagram. Gracias. Adiós. Este caso ocurre en el Reino Unido en el año 2018. Conozcan a Lucy McCook. Lucy nació el 24 de octubre de 2004. Sus padres son Andy McCook, su padre biológico, y Stacy White, su madre. Lucy también tenía un hermano llamado Dylan. Los padres de Dylan y Lucy se separaron cuando ellos eran pequeños. Su padre intentó mantener una relación con Lucy, pero a menudo discutían y no se hablaron durante varios años. La madre de Lucy, Stacy, conocería a una nueva pareja llamada Richard Elms. Lucy era conocida por ser un torbellino de diversión, risas, generosidad y amabilidad. En general, Lucy era una niña y adolescente feliz, a pesar de ser su propia crítica más dura. Lucy pasaba su tiempo participando en deportes, arte, teatro y música, pero lo que más le gustaba hacer era viajar con su familia, y su lugar favorito para ir era la playa. A Lucy le encantaba correr entre las olas de Cornualles, correr por las playas de arena con un helado en la mano y explorar las calas escondidas. Era aventurera y valiente. Durante toda su infancia, Lucy escribía diarios y nadie imaginaba lo valiosos que estaban por llegar a ser esos diarios. Lucy tenía grandes ambiciones. Quería convertirse en abogada y mudarse a Estados Unidos, con la esperanza de brindar servicios legales a quienes lo necesitaran. Sin embargo, cuando tenía solo 12 años, la vida de Lucy dio un giro dramático y trágico. A pesar de su sabiduría y madurez, más allá de su edad, seguía siendo una niña, vulnerable y necesitada de protección, y su mundo cambiaría de manera irreversible cuando conoció a un hombre llamado Stephen Nicholson. Esteban nació en 1993. Se sabe poco sobre su vida temprana, su ascendencia o su crianza. Sin embargo, está claro que su infancia estuvo lejos de ser ideal. A los 13 años ya había sido colocado en un hogar para niños, lo que indica que sus padres carecían de la capacidad o el deseo de cuidarlo adecuadamente. Sin duda, esto no fue un comienzo ideal para su adolescencia, un periodo crítico de desarrollo. Durante este tiempo, se involucró en actividades criminales graves y a los 14 años ya consumía sustancias ilegales. Y en una ocasión, decidió reunir al personal y a los niños residentes del hogar usando un arma blanca. Los llevó a una habitación bajo la amenaza de ser apuñalados. Luego, agarró a una de las trabajadoras y le puso un cuchillo en la garganta. La obligó a entregarle 1,000 libras y luego tomó las llaves del auto de otro miembro del personal. Intentó escapar, sin embargo, la policía lo alcanzó y fue detenido de inmediato. Por esta violación de la ley, le dieron una sentencia de 2 años en un centro de detención juvenil. Sus cargos fueron privación ilegal de la libertad, riña, posesión de un cuchillo en un lugar público, robo, daño a la propiedad, apropiación agravada de un vehículo y otros delitos de conducción. Pero como puedes imaginar, siendo alguien con una clara tendencia a la violencia, un centro de detención rodeado de personas como él probablemente no es el mejor ambiente para fomentar la rehabilitación. Y en cambio, su violencia aumentó. Un día, él y otros 2 internos se atrincheraron en la cafetería. Luego procedieron a armarse con cuchillos. Ahora, lo que exactamente intentaban lograr no está claro. Sin embargo, un guardia de la prisión intentó calmar la situación, pero Stephen hizo varios intentos de apuñalarlo. Por suerte, el guardia llevaba un chaleco antipuñaladas. De lo contrario, habría sufrido una herida mortal. Está claro que este hombre no era ajeno al uso de cuchillos y no era un adolescente recto. A medida que Stephen crecía y llegaba a la adultez, se la pasaba durmiendo en sofás y eventualmente consiguió quedarse de forma semipermanente en un departamento. Durante este tiempo, aprendió a tatuar. Entre otros tatuajes, tenía la palabra Freedom tatuada sobre la ceja. Este tatuaje en particular no envejecería muy bien. En junio de 2012, cuando tenía 18 años, estaba en comunicación con una menor de edad conocida como AB. Ella tenía 14 años en ese momento y buscaba que Stephen le hiciera un tatuaje.
Stephen aceptó tatuarla a ella y a su amiga sin el permiso de sus padres. Las dos chicas fueron a su departamento para hacerse los tatuajes. Después de esto, Stephen le envió un mensaje a Abe por redes sociales y empezaron a platicar. La conversación pronto se volvió coqueta y fue el primer intento de Stephen de hacer grooming a una menor. Le preguntó a Abe si tendría relaciones sexuales con él. Siendo joven, ingenua y probablemente pensando que sabía lo que hacía, Abe aceptó la propuesta. Los dos se conocieron y este fue el primer intento de Stephen con una chica joven. En algún momento después de esto, Stephen embarazó a una mujer y eventualmente tuvo un hijo, pero los detalles de esto no están claros. A pesar de ser padre ahora, siguió involucrándose en actividades criminales, vendiendo sustancias ilegales y ganando más de 500 libras a la semana. En mayo de 2017, Stephen necesitaba alojamiento, necesitaba otro sofá donde quedarse, y esta vez recurrió a su mejor amigo de la infancia para pedir ayuda, Richard Elms, padrastro de Lucy McHugh. Desde entonces, la gente se ha preguntado cuánto sabía Richard Elms sobre el pasado de Stephen. ¿Sabía sobre su tiempo bajo custodia en el centro de detención juvenil, su relación con Abe o su actual tráfico de sustancias ilegales? ¿Y Richard mencionó algo de esto a su pareja, la mamá de Lucy? Me gustaría pensar que la mamá de Lucy no lo sabía. Cuando Stephen se mudó a la casa, vino con todo incluido. Él tenía varias mascotas, sin embargo, no eran del tipo tierno y esponjoso. Stephen trajo consigo una boa constrictora de casi 3 metros, pitones, un geco, una tarántula y 2 camaleones. Poco después de mudarse a la casa, Stacy le consiguió un trabajo en un asilo para ancianos. De alguna manera, logró evadir una revisión de antecedentes y sus acciones anteriores no le impidieron conseguir un trabajo en el sector de cuidados. Cuando Stephen se mudó, también trajo su equipo de tatuajes. Es comprensible que la impresionable y curiosa preadolescente Lucy llegara a encariñarse con él. Stephen era nuevo y era diferente, y Lucy, ella estaba en un punto muy sensible de su desarrollo. Él era como ninguna otra persona con la que ella hubiera sido amiga antes. Él parecía misterioso, genial y esquivo, así que Lucy, a los 12 años, empezó a sentir atracción por Stephen. Pero en lugar de ser un adulto responsable y manejar los sentimientos de Lucy con cuidado y decencia, él la animó y trató de ganarse su afecto para su propio fin siniestro. Y él tenía acceso a Lucy tanto de día como de noche. Su habitación estaba justo frente a la de Lucía, a solo unos metros de distancia. No pasó mucho tiempo antes de que Esteban hubiera manipulado a Lucía para realizar actividades íntimas. En menos de un mes, Esteban se acostó con Lucía. Al principio, Lucía fue atrapada por las manipulaciones perversas de Esteban e incluso presumía de la relación ante sus amigas en la escuela. Ella se refería a él como su novio e incluso escribía en su diario sobre sus actividades. Según los informes, una entrada en particular, la noche en que perdió su virginidad, fue desgarradora. Sin embargo, después de algún tiempo, hubo un cambio significativo en su estado mental. Parecía estar preocupada. Se volvió una sombra de la persona alegre que solía ser. Estaba llena de ansiedad y pronto sus entradas en el diario cambiarían. Estaba preocupada y sabía que algo no estaba bien. A medida que Esteban ganaba más confianza, empezó a aprovecharse de ella de cualquier manera que quisiera. Ella escribió en su diario cómo Esteban, de 25 años en ese entonces, la asfixiaba durante esos encuentros. Y no solo eso, en una nota titulada Abuso, Lucía escribió que él la obligaba a hacer cosas y que cuando ella le pedía que se detuviera, él continuaba. Ella se vio obligada a encerrarse en el baño para evitar cualquier intimidad. Lucía escribió una vez en su diario, «Sea lo que sea esto, tiene que terminar». Esto fue visto como un momento excepcionalmente profundo en la vida de Lucía. Ella tenía la madurez y claridad de una joven más sabia de lo que correspondía a su edad. Ella se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo estaba terriblemente mal y que estaba siendo manipulada. Mientras tanto, en la escuela, los maestros de Lucía se enteraron de estos rumores. La madre de Lucía fue llamada a la escuela y se enfrentó a estas acusaciones.
Según algunas fuentes, la madre de Lucía se negaba a aceptar que un hombre que ella había llevado a su propia casa le estuviera haciendo esto a su hija justo bajo sus narices. Lucía luego negó haberles dicho nada de esto a sus amigas. En respuesta a esta situación, la madre de Lucía, Stacy, entonces creyó que la escuela estaba tratando de entrometerse en sus vidas. Así que sacó a Lucía de la escuela y la envió a otra. Ahora, aunque Lucía negó ante sus maestros cualquier relación entre ella y Esteban, ellos tomaron medidas inmediatas al remitir sus preocupaciones al Centro de Protección Multiagencia. Se llevó a cabo una investigación en la que el Ayuntamiento de Southampton inició una revisión urgente y seria del incidente después de que se les advirtiera que Lucía tenía un novio que era más de 10 años mayor que ella. Pero a pesar de esto, sus investigaciones finalmente se abandonaron después de que Estefanía insistiera en que Lucía no estaba en peligro. La pregunta sigue siendo, ¿cómo pudo descartarse tan fácilmente una acusación tan grave? Este tiempo turbulento solo aisló aún más a Lucía de su familia y amigos y causó conflictos dentro de su casa. Por esa época, la relación con Esteban empezó a deteriorarse y comenzaron a pelear en casa. Lucía y Esteban tenían discusiones a gritos donde se decían todo tipo de groserías el uno al otro. Esteban se refería a ella con algunos de los términos más vulgares y misóginos, y de nuevo, él era el adulto y ella la niña. Incluso le dijo a Stacy que sentía ganas de golpear a Lucía. Y luego, Lucía descubrió que Esteban estaba vendiendo drogas ilegales desde su casa, y ella se lo hacía saber a quienes vivían con ella y a la gente de su calle. Al final, Lucía fue silenciada por su padrastro y su madre. Le dijeron que esas acusaciones podrían meter a Esteban en muchos problemas. Por esa época, Lucía estaba siendo tratada por TDAH y se reunía regularmente con un terapeuta. La madre de Lucía, Stacy, sabía que estos arrebatos y acusaciones son un síntoma del TDAH, así que según ella, lo atribuyeron a un mal comportamiento. Al poco tiempo, Lucía empezó a tenerle miedo a Esteban. Esteban le mandaba mensajes a Lucía diciéndole que iba a contratar a un grupo de chicas para golpearla después de una discusión acalorada. Según Esteban, en una ocasión, él y Lucía estaban discutiendo cuando el padrastro de Lucía, Richard, entró y la llamó con un término misógino. Si esto es cierto, pinta un panorama en el que Lucía no tenía apoyo dentro de su hogar familiar. Por entonces, Lucía estaba en una escuela diferente, y no pasó mucho tiempo antes de que surgieran más acusaciones de esta escuela también. Sin embargo, la madre de Lucía, Stacy, afirmó que su hija vivía en un mundo de fantasía y que Lucía solo estaba encaprichada con Esteban. Los servicios sociales se involucraron de nuevo, pero solo terminó sin que se tomaran más medidas. Las investigaciones fueron de alto nivel, pero se desestimaron cuando Stacy y Richard afirmaron que Lucía no estaba en peligro. Estas múltiples investigaciones y las personas que confrontaron a Stacy con acusaciones solo hicieron que ella culpara a Lucía. Stacy le dijo a Lucía que necesitaba callarse y que arruinaría la vida de Esteban si continuaba. Según una amiga de la escuela, Lucía le había confiado que su novio la estaba abofeteando y que las cosas estaban empeorando. El domingo, antes del 25 de julio de 2018, Lucía confrontó a Esteban en una discusión, diciéndole que era su culpa y que ella tenía poder sobre él. Los testigos pensaron que ella se refería a su tráfico de sustancias ilegales, pero estaban equivocados. Ella le dijo a Esteban que estaba embarazada y que se lo iba a decir a su madre. Más tarde se estableció que Lucía no estaba embarazada. La madre de Lucía y Ricardo ya estaban agotados por sus constantes conflictos, así que le dijeron a Esteban que se fuera. Esteban obedeció y se fue a vivir con su madre. Sin embargo, dejó todas sus pertenencias y sus animales en su casa. Más tarde esa noche, Lucía le confesó a Ricardo que quería decirle algo muy importante a él y a su madre. Sin embargo, su madre regresó a casa después de que Lucía ya se había quedado dormida y se perdió la oportunidad de que Lucía compartiera sus preocupaciones. Ella quería decirles que estaba embarazada y que Esteban era el padre.
La posibilidad de exponer el abuso de Esteban ante su madre y su padrastro podría destruir la vida de Esteban. Esteban se dio cuenta de que eliminar a Lucía se convirtió en la única manera de protegerse de que se supiera que era un depredador. La manera en que Esteban veía esto era que ella se convirtió en una amenaza significativa para su libertad. El martes 24 de julio de 2018, Esteban llamó al trabajo durante la hora del almuerzo diciendo que estaba enfermo. Sin embargo, esto era una mentira. Esa tarde, él fue en bicicleta al departamento de un hombre mayor que conocía. Este hombre sufría de demencia y su departamento le serviría como excelente coartada y como un gran lugar para planear lo que sucedería después. Pidió unos zapatos con entrega al día siguiente para que ninguna huella pudiera ser relacionada con un par de zapatos que se sabe que él tiene. Sacó ropa vieja que, de nuevo, la gente no asociaría con él. Ahora tenía un atuendo para deshacerse de él una vez que hubiera llevado a cabo su gran plan. Pero ahora necesitaba a Luke, y Stephen pudo convencerla de que se reuniera con él. El 25 de julio de 2018, alrededor de las 9 de la mañana, Stephen se dirigió a una tienda Tesco Express. Más tarde se descubrió que hizo esto para asegurarse de que las cámaras de seguridad lo captaran usando un atuendo específico. Justo después de las 9 de la mañana, las cámaras de seguridad captan a Lucy caminando sola hacia un centro deportivo, el área donde había acordado encontrarse con Stephen. Lucy había tomado el reloj de su hermano para poder saber la hora, ya que su madre le había confiscado el teléfono. En los documentos judiciales se la describe como caminando con determinación. Poco sabía ella que estaba caminando directo a una trampa. La última grabación escalofriante la muestra pasando por la misma tienda Tesco Express. No se sabe la razón por la que se iba a reunir con Stephen, pero parecía ser algo urgente. Cuando Stephen y Lucy se encontraron, él la llevó por un follaje denso, fuera del camino principal, a través de un bosque. Stephen llegó usando un conjunto de ropa diferente al de antes y armado con un cuchillo de cocina. Una vez que los dos estuvieron en un lugar apartado, Stephen se le acercó empuñando el cuchillo e hizo sus primeros movimientos. Intentó apuñalar a Lucy, pero ella se defendió. Solo sufrió heridas defensivas, cortes y puñaladas en los brazos y las muñecas. Sin embargo, segundos después, Stephen dominó a Luke y logró asestarle 5 puñaladas intencionalmente dirigidas justo al costado del cuello de Lucía. Una de estas puñaladas cortó la arteria carótida de Lucy, una arteria conocida por su flujo sanguíneo de alta presión. La sangre se proyectó sobre Stephen y el área circundante. La pérdida repentina de sangre, tras sufrir heridas traumáticas y dolorosas, llevó a una pérdida súbita de conciencia. Stephen luego continuó su ataque brutal y comenzó a apuñalar a Lucy en un frenesí horrible. En total, se encontraron 27 heridas de puñalada en Lucía. Los patólogos dirían más tarde que muchas de las heridas que se le infligieron fueron hechas después de que ella ya había muerto. Stephen procedió a apuñalar a Lucía en la cara una y otra vez. Después de asesinar a Lucía, Stephen regresó al departamento donde vivía el hombre con demencia y luego se fue a casa en bicicleta. De regreso, se desvió de su ruta habitual para quemar y deshacerse de la ropa manchada de sangre que había usado durante el ataque. Tiró la ropa quemada en lo profundo de los arbustos en un intento de ocultar la evidencia de su crimen, junto con otros objetos que pronto serían considerados el equipo que usó para cometer el asesinato. Cuando Lucy no regresó a casa más tarde ese día, su madre Stacy se preocupó. Stephen fingió ofrecer sus condolencias y apoyó a la familia enviando un mensaje de texto esperando que encontraran a Lucy pronto. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que encontraran el cuerpo de Lucy. Al día siguiente, el jueves 26 de julio a las 7:45 am, el cuerpo de Lucy fue encontrado. La noticia del asesinato se difundió rápidamente, y para continuar con su despreciable comportamiento manipulador, Stephen actuó horrorizado y preocupado por Stacy y Richard cuando se descubrió que Lucy estaba muerta. Pronto comenzó una investigación. Para la policía, desde el principio, estaba claro que el perpetrador era alguien que Lucy conocía, alguien cercano a ella y que probablemente era un hombre.
Lucy no era el tipo de persona que probablemente se adentraría en el bosque por accidente, y las salpicaduras y el charco de sangre indicaban que la mataron ahí y no que la mataron en otro lugar y luego la abandonaron. Casi de inmediato, la investigación policial se centró en Stephen, especialmente una vez que tuvieron en su poder los diarios de Lucy y comenzaron a leer las páginas. Quedó claro que ambos tenían una relación ilegal y que Stephen era increíblemente abusivo. Stephen fue arrestado solo unos días después de la muerte de Lucy. Cuando la policía le pidió su teléfono, Stephen afirmó que su teléfono se había roto. Sin embargo, Stephen no sabía que la policía podía rastrear la ubicación y el uso de su teléfono. La policía contactó a su proveedor de servicios y les dieron los datos. Normalmente, Stephen respondía a mensajes de texto y llamadas en menos de 7 minutos, pero durante las 3 horas después de que Lucy fue vista por última vez, Stephen no respondió a ninguna comunicación. Esto sugería que no estaba cerca de su teléfono. Posiblemente lo dejó en el departamento del hombre mayor. Durante la entrevista con la policía, Stephen sostuvo que el día de la muerte de Lucy, él había ido y regresado en bicicleta del departamento donde vivía el hombre con demencia. Sin embargo, la policía lo captó en las cámaras de seguridad y notó una gran y sospechosa demora en el trayecto que él les había dicho que había hecho. En las cámaras de seguridad se podía ver a Stephen llevando una bolsa de plástico. Momentos después, se le vio de nuevo en las cámaras de seguridad, pero esta vez su bolsa de plástico parecía más ligera, como si hubiera desechado algo que llevaba dentro. Hasta ese momento, todo lo que tenía la policía eran pruebas circunstanciales y tendrían que liberarlo dentro de las 96 horas posteriores a su arresto, lo que por supuesto corría el riesgo de que destruyera cualquier otra evidencia. La policía pronto encontró el iPad de Lucy y vio mensajes en Facebook entre los dos. Lucy le había dicho a Stephen que estaba embarazada, y Stephen respondió que estaba diciendo tonterías. Aunque muchos de estos mensajes se eliminaron después de enviarse y por alguna razón no pudieron ser recuperados, así que fue difícil entender completamente la conversación. Hasta este punto, la policía se había sorprendido por la cooperación de Stephen, pero esto cambió cuando le pidieron la contraseña de su Facebook. La policía quería revisar el otro lado de los mensajes y descubrir lo que se había eliminado de Lucy, pero Stephen les negó el acceso. Esta negativa encendió las alarmas para los detectives, y la negativa ayudó a la policía de una manera muy inesperada. Bajo la sección 49 de la Ley de Poderes de Investigación de 2000, si se sospecha que una persona ha cometido un acto de terrorismo o pone en peligro a un menor y se niega a dar acceso a las redes sociales, la negativa en sí misma puede ser un delito penal. Stephen fue acusado de este delito y fue sentenciado a 14 meses de prisión después de declararse culpable de la infracción contemplada en la sección 49. Esta condena era sumamente necesaria y alivió la presión sobre la investigación. Con más tiempo, la policía comenzó a examinar los datos del teléfono de Stephen. Los datos no eran muy precisos, así que la policía solo pudo delimitar una zona amplia. El área era tan grande que se necesitarían 2.240 turnos de personal policial para buscarla. Esto equivalía a 14 oficiales de policía trabajando 2 turnos por día durante 80 días. Así que la policía comenzó a buscar en esta área, buscando cualquier evidencia que pudiera vincular a Stephen con el asesinato. 9 semanas después del asesinato de Lucy, se llevó a cabo el rastreo minucioso más grande en la historia del Reino Unido. Se cubrieron más de 30.000 metros cuadrados y encontraron la bolsa. Dentro de la bolsa había una sudadera manchada de sangre, guantes de látex azules con la sangre de Lucy por fuera. El ADN de Stephen se encontró en los objetos y dentro de los guantes. Con este hallazgo, Stephen fue sacado de la prisión y se le presentó la evidencia. Se quedó boquiabierto cuando fue acusado del asesinato de Lucy McHugh. Antes, en la historia, mencioné a una joven llamada A.B. que fue manipulada y abusada por Stephen. Bueno, A.B. dio un paso al frente con valentía y contó su historia para ayudar en el caso y llevar a Stephen ante la justicia. El juicio comenzaría pronto. La fiscalía pudo descubrir que el caso tenía varios factores agravantes, siendo el principal
que Lucy era especialmente vulnerable por su edad. La fiscalía también destacó que las pruebas sugerían una premeditación y planificación escalofriantes y siniestras. Luego destacaron lo brutal y feroz que fue el ataque y los intentos de desviar la atención de la policía. Esteban fue declarado culpable del asesinato de Lucía y de haber abusado sexualmente de A.B. Durante la sentencia, el juez leyó en voz alta: Stephen Nicholson, en la mañana del 25 de julio de 2018, asesinaste a Lucy McHugh, habiéndola explotado de una manera completamente egoísta y depravada. Ella solo tenía 13 años. Tu egoísmo y tu brutalidad han arruinado la vida de su familia para siempre. La sentencia es cadena perpetua. Cumplirás un periodo mínimo de 33 años. Y después de eso, una junta de libertad condicional determinará si debes ser liberado o no. Después de esta sentencia, Esteban no mostró absolutamente ningún remordimiento por lo que había hecho ni por el sufrimiento que le causó a la familia de Lucía durante el juicio y hasta el día de hoy. La familia de Lucía ha declarado que hasta el día de hoy luchan con el arrepentimiento y un dolor inmenso. El padrastro de Lucía, Richard, ha sido señalado como cómplice de los crímenes por miembros del público y como resultado ha sufrido varios ataques. El caso de Lucy McHugh es increíblemente trágico y es un caso que nunca debió haber ocurrido. Para Southampton, el 25 de julio de 2018 será recordado para siempre como un día oscuro.